Buen día, jóvenes, espero que estén bien. Bienvenidos a esta pequeña cápsula donde podremos ver directamente el práctico número 6 de la experiencia que nosotros vamos a tener durante esta semana. Sin embargo, estimados jóvenes, quiero comentarles que dentro de esta práctica donde vamos a preparar disoluciones utilizando unidades de concentración química, en un principio, acá en el fundamento teórico, a nosotros nos plantean que existen estas unidades como la concentración molar o molaridad, que se mide en mol el litro, la concentración normal o normalidad, la concentración molar o la molaridad, ¿cierto? Y la fracción molar. Ahora, acá directamente, dentro de las preparaciones o de los diferentes procedimientos que vamos a seguir, vamos a tener primero la preparación de estas soluciones por pesado de manera directa del soluto y luego por diluciones, ¿ya? Así que acá consta de 5 preparación de disoluciones y al último nosotros nos preguntan cómo preparar, ¿cierto? Un procedimiento para poder calcular la fracción molar del soluto y el solvente en la preparación 1.1. Entonces vamos a preparar eso. ¿Ya? Así que bien, mano a la obra. Sin embargo, como les digo, acá habían otra experiencia más que es con ácido. Preguntaban sobre ácido sulfúrico y ácido fosfórico, pero hubo una modificación del cual vamos a preparar soluciones de cloruro de sodio y de sulfato de cobre siguiendo la experiencia 5 que habíamos tenido la semana anterior. Así que en base a ello, jóvenes, vamos a realizar nuestros cálculos necesarios para poder preparar estas disoluciones, que es lo que más nos interesa, ¿ya? Por ende, tenemos acá que la experiencia de este práctico número 6, a nosotros en la primera experiencia nos dicen que tenemos que preparar, ¿cierto? 100 ml de una solución de sacarosa, perdón, de cloruro de sodio al 1,71 por 10 grados menos 2 molar. Ya, eso, para poder hacerlo, dicen que tenemos que ver el práctico anterior, ¿cierto? El práctico número 5. Y bien, nos hacen una pregunta, pero a nosotros nos interesan hacer los cálculos, entonces, bien, para ver una concentración molar, concentración molar, ustedes deben tener en consideración qué significa eso. Viéndolo como en esta preparación que vamos a hacer, a nosotros nos dicen que tenemos que preparar esta solución en 100 ml de cloruro de sodio. ¿Ya? Ya, entonces miren, acá vamos a tener un soluto, el solvente, y esto a nosotros nos da la solución o la disolución. Ya, entonces, acá, para poder preparar una concentración molar, como bien la palabra dice, son los moles, son X moles de soluto que nosotros vamos a tener en 1 litro de solución. Ya, ese litro corresponde al volumen de la solución. Entonces, en pocas palabras, la concentración molar, que también la podemos escribir con una C, ¿cierto? Es igual a los X moles de soluto que nosotros tenemos en 1 litro de solución, ¿ya? O mejor dicho, el volumen en litros, ¿cierto? Que son litros de la solución. ¿Ya? Entonces, miren, esto que está acá es la fórmula de la concentración molar, ¿sí? En algunos textos ustedes la van a ver como que la concentración molar equivale a n, que son los moles de soluto. Estos son los moles de soluto que vamos a tener en el volumen, el litro de la solución. Ok. Ya, por ende, a nosotros nos dicen que tenemos que preparar una solución, ¿ya? En este caso, siguiendo el problema,
nosotros tenemos, ¿cierto?, el soluto más el solvente y en este caso la solución. Ya. Entonces, miren, joven, la solución es de NaCl. Entonces, a nosotros nos dicen que tenemos que preparar 100 ml de acá. 100 ml de esta solución. ¿Bien? Y nosotros necesitamos los moles de soluto. Ya, pero este soluto para nosotros es NaCl, para que se entienda. Entonces acá tenemos que calcular los moles de NaCl. Ya, y nosotros habíamos visto también que esta solución, como está en ml, tenemos que pasarla a litro. Entonces ustedes bien saben que 100 ml, para pasarlo a litro, ustedes pueden decir, bueno, un litro tiene 1000 ml, o simplemente dividen 100 en 1000, ¿cierto? Y simplifican esto y les queda que son 0,1 litro. ¿Ya? 0,1 litro. Entonces, teniendo eso, podemos hacer el cambio ahí. ¿Ya? Y ya sabemos que son 0,1 litro. Ya tenemos 0,1 litro y nos falta calcular los moles. Y ustedes saben que los moles, para poder calcularlo, los moles corresponde a la masa, en este caso, del NaCl que tenemos que pesar sobre el peso molecular del NaCl. Bien. El peso molecular del NaCl ustedes lo pueden sacar de la tabla periódica, ¿ya? Donde vamos a tener el peso del sodio, ¿cierto? Más el peso del cloro. Ya, ahí en total les tiene que dar 58,5 gramos mol. Entonces, con esta información nosotros podemos calcular los moles de NaCl. ¿Qué van a hacer? La masa que andamos buscando sobre el peso molecular, que son 58,5 gramos en mol. ¿Ya? Ya, fíjense que tenemos el volumen y tenemos los moles. Entonces, miren, para que ustedes entiendan que a nosotros nos dicen que tenemos que preparar una solución a tanta molaridad. O sea, si leemos acá el problema, dice, prepare 100 ml, que el volumen, que son los 0,1 litros, de una solución acuosa de cloruro de sodio, que es NaCl, y abajo nos dan los 1,71 elevado a menos 2 molar. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es lo mismo que tener si la concentración es 1,71 por 10 elevado a menos 2 molar. Eso, si nosotros lo llevamos a la ecuación que teníamos, es lo mismo que tener 1,71 por 10 elevado a menos 2. Ojo que la palabra molar, esa M, es lo mismo que tener mol en litro. ¿Ya? Esto es igual a los moles del soluto, ¿se acuerdan? O los moles del NaCl dividido en el volumen, el litro de la solución, ¿o no? Entonces, reemplazando acá, tendríamos 1,71 por 10 elevado a menos 2 mol el litro. Esto es igual a los moles de NaCl. Ya los moles de NaCl están acá, que es la masa dividida en 58,5. Entonces, esto es lo mismo que tener la masa del NaCl dividido en 58,5 gramos en mol, que es el peso molecular. Y todo esto está dividido en el volumen de la solución, en litros. ¿Recuerdan que el litro que habíamos tenido era 0,1? Entonces todo está dividido en 0,1 litros. Entonces la pregunta que nos hacen acá, para poder realizar esta solución, es que tenemos que ver cuánta masa nosotros necesitamos pesar del NaCl. Ya es el problema. Por lo tanto, acá es bien fácil, porque miren, la masa está ahí, ¿cierto? Y pasa que para poder separar la masa, todo lo que está dividiendo acá a la derecha pasa al otro lado multiplicando. Entonces a mí me quedaría que 1,71 por 10 elevado a 2 mol litro por 0,1 litro por el peso molecular, que son 58,5 gramos en mol,
todo eso a mí me da la masa del NaCl. Entonces, a ustedes cuando les pregunten cómo calcular la masa, tienen que multiplicar la concentración molar por el volumen en litros por los 50, por el peso molecular. Entonces ahí multiplicamos, ¿cierto? Se van los litros con los mol con los mol. Y ustedes pueden tener una calculadora más o menos que sea buena. Por ejemplo, acá hay una calculadora que se llama Desmos, que es una buena calculadora que está en línea, aquí. Y ustedes pueden hacer el cálculo al tiro. Miren, son 1,71 por 10, ¿cierto? Elevado a menos 2, ¿sí? Por 0,1 por 58,5. Fíjense que nos dio 0,100035. Entonces quiere decir que la masa del NaCl son 0,100035 gramos. Ya, como nosotros tenemos que pesar eso, aproximadamente la masa que nosotros vamos a pesar es 0,1 gramos de NaCl. Ya, esto es lo que tenemos que considerar. ¿Ya? Ya, entonces en el procedimiento es bien fácil, miren. Vamos a ir acá al procedimiento. Entonces, en un vidrio reloj, aquí, este es el vidrio reloj. El vidrio reloj ustedes lo van a pesar en la balanza. Entonces se le llama la balanza. Esta es la balanza granataria que está en el mismo laboratorio, ¿cierto? Entonces aquí vamos a pesar. Ya, tenemos que pesar 0,1 gramos de sal, ¿cierto? Aquí 0,1 gramos de NaCl. Después eso, nosotros lo tenemos que llevar a un matraz de aforo. El matraz de aforo es bien chiquitito, ¿ya? Nuestro matraz dice que tiene que ser de 100 ml, es bien chiquitito. Entonces el matraz de aforo es de 100 ml. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es que esos gramos que tenían de sal los tienen que agregar directamente al matraz. O sea, acá yo tengo mi NaCl listo, ¿cierto? Ustedes pueden hacer lo siguiente, pueden agregarlo en un vaso para poder diluirlo y después lo agregan en un matraz de afuera. O sea, eso lo llevarían primero a un vaso precipitado chiquitito, bien chiquitito, que sea ojalá de 50 ml. Ya, ustedes por ejemplo le van a agregar un poquito de agua, pero primero tienen que agregarlo, van a agregar primero la sal, ¿cierto? Va a caer aquí la sal, ¿ya? Y ustedes agregan un chorrito de agua, pero es poquito, muy poquito, ahí. Tienen que agregar con la piseta, ¿cierto? La piseta algo así. Ustedes tienen que agregar un poquito de agua, yo creo que unos 5 ml de agua, ¿ya? Después eso lo revuelven, ¿cierto? Lo disuelven ahí, lo agitan y después lo llevan al matraz de aforo, ahí. Ya ahí como el matraz de aforo es de 100 ml, ustedes toda esta mezcla, ¿cierto? La van a agregar acá, ¿cierto? Que aquí ya estaría la solución diluida de NaCl. Y acá ustedes pueden agregar agua destilada hasta completar. Agua destilada hasta el aforo. ¿Ya? Hasta aforar. Ya, y el aforo, ¿cierto? Lo ideal es que ustedes completen el menisco ahí con una pipeta Pasteur, ¿cierto? O un gotario, ahí. Tienen que fijarse en esa línea. Y todo esto sería la solución que tenemos que etiquetar después. Entonces, ahí tiene que ir una etiqueta. ¿Ya? La etiqueta
tiene que tener, como es una solución de NaCl, tiene que decir, acá nos dan, nos dice, tiene que ser 1,71 por 10 elevado a menos 2 molar. Entonces la etiqueta tiene que ser 1,71 por 10 elevado a menos 2 molar de NaCl. Eso tiene que ir en la etiqueta. ¿Ya? Súper sencillo. Ahora tenemos que ver la siguiente solución. Miren. Créanme que es muy parecido, ya. No es tan diferente de lo anterior. Dice, en la número 2, 1.2, dice, prepara una solución. ¿Cierto? Esto para nosotros es la 1. Esto para nosotros es la 1. Vamos a la segunda. Prepare 250 ml de una solución de sulfato de cobre de concentración 10. Perfecto. Miren, se fijan que acá nos dan la concentración molar, ¿cierto? Y nos dan el volumen. Ya, entonces miren, el volumen de la solución es de 250 ml. Si nosotros lo dividimos por 1000, 250 mil nos van a dar los litros. Entonces esto es 0,25 litros. ¿Ya? Y nos da la concentración. La concentración es 2 por 10 a la menos 2 por 10 elevado a menos 3 molar. ¿Ya? Que es lo mismo que tener 2 por 10 elevado a menos 3 mol el litro. Y nos falta el peso molecular. El peso molecular en esta solución dice que es de sulfato de cobre. El sulfato de cobre que nosotros ocupamos es SuS4 por 5 agua, es pentahidratado. Y ese peso es de 250 gramos mol. Entonces hay que hacer lo mismo de delante. Delante habíamos dicho que la masa, en este caso, del sulfato de cobre pentahidratado va a ser igual a la concentración por el peso molecular por el volumen de la solución. Ya tenemos que multiplicar todo. Entonces aquí la masa del sulfato de cobre, ¿cierto? Pentahidratado va a ser. Ya vamos viendo. La concentración son 2 por 10 a la menos 3 mol litros, ¿cierto? 2 por 10 a la menos 3 mol litro por el peso molecular que son 250 gramos mol por 0,25 litros. Ya, y eso nos tiene que dar la masa del sulfato de cobre pentahidratado. Ya, estamos bien acá. Esperen, déjenme revisar algo. ¿Sí? Este se está grabando. Sí, bien. Ya, volvamos acá entonces. Aquí. Calcula. Eran 250. No, eran 0. Perdón, 2 por 10 elevado a menos 3. ¿Se acuerdan? Ya, eso está multiplicado por los 250 gramos mol por los 0,25. Ya, y nos da 0,125 gramos. Y entonces la masa que usted tiene que pesar son 0,125 gramos del sulfato de cobre pentahidratado. Ya. Que era esos cristales de color azul, bien bonitos. Ya, y tenemos que hacer el mismo procedimiento que anteriormente. Ya, entonces aquí el procedimiento experimental es. Entonces aquí en el vidrio reloj ustedes van ahora a pesar más directamente, ¿cierto? En la balanza. Aquí primero es pesar. Entonces aquí ustedes van a pesar 0,125 gramos del CuSO4, ¿cierto? Después, esto lo van a llevar a un vaso precipitado. Y acá tenemos que ver el volumen final. El volumen final es 250 ml. Ya. Traten de llevar eso que tienen pesado a un vasito precipitado de unos 100 ml más o menos. Ahí, eso es un vaso precipitado. Vaso PP, vaso precipitado.
Entonces ahí ustedes van a agregar acá la solución, o sea, el sólido, ¿cierto? Que viene del vidrio reloj. Y luego ustedes van a agregar agua, van a agregar más o menos unos 100 ml, 100 ml de agua. Van a disolver, ¿cierto? Esto lo van a agitar, lo van a revolver y hasta que después lo tengan listo y queden los cristales todos disueltos. Ustedes lo van a llevar a un matraz de aforo y este matraz de aforo, ¿cierto? Es de 250 ml. Entonces ahí ustedes esa solución la van a agregar. Entonces eso ya tenían en el vaso precipitado, ¿cierto? Suponiendo que ese es el vaso precipitado, con la mezcla ustedes la van a agregar y después van a agregar agua hasta el aforo. Agregar agua estirada hasta el aforo. ¿Ya? Entonces, cuando lleguen al aforo ahí, traten de completarlo con una tapacteur o un botario, ¿cierto? Hasta ahí. Y a esto después le van a agregar una etiqueta. Ahí. La etiqueta tiene que ser 2 por 10 elevado a menos 3 molar, ¿cierto? Ya, la etiqueta tiene que ser 2 por 10 elevado a menos 3 molar de sulfato de cobre. Ya, esa es la etiqueta. Ahí. Ya, y así tenemos preparada nuestra segunda solución. Después vamos a la tercera, ¿cierto? Acá. Nos dice, prepare 50 ml de una solución de sulfato de cobre 0,05 normal. Ya, este es un tipo de concentración muy parecida a la molaridad. ¿Ya? Pero miren, ¿qué pasa? Acá, para completar la normalidad, chiquillo, es un tipo de concentración muy parecida a la molaridad. Pero acá tenemos los moles equivalentes, se llaman moles equivalentes, ¿ya? Esto está dividido en el volumen en litros de la solución. Como les digo, es muy parecido. Pero acá, los moles equivalentes que están aquí, para poder calcularlo, ¿cierto? Estos son los moles equivalentes, son igual a el peso molecular de la... Miento, corresponde a la masa sobre el peso molecular. ¿Ya? Es muy parecido a los moles, pero aquí este peso molecular tiene que estar multiplicado por el número de iones o partículas que se transfieren. Partículas transferidas. ¿Ya? Incluso esto se divide, mejor dicho. El peso molecular acá, jóvenes, se tiene que dividir acá. Entonces, esto es diferente, esto va así. El peso molecular sobre los iones transferidos, ¿ya? Y esos iones transferidos se les llama equivalente o iones transferidos equivalentes. ¿Ya? Así va. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay que sacar esto primero. Los iones transferidos como equivalentes. Ya, para eso tenemos que tener el sulfato. El sulfato de cobre es SU4, ¿cierto? Cuando entra en solución, este se separa en el cobre más 2 más el sulfato que es SO4 menos 2. Entonces, acá generalmente estos iones transferidos también tienen que ver con la carga. ¿Ya? Como acá hay, tenemos una carga más 2, ¿cierto? Y acá también, quiere decir que aquí en el fondo
los números de electrones o la forma de la carga que va a tener la solución con estos dos iones, que el cobre, que el catión y el sulfato que es el anión, es de una carga -2. O sea, perdón, es de una carga 2. Porque nosotros vamos a tener como dos electrones que se pueden transferir dentro del sulfato de cobre. ¿Me entienden? Entonces, quiere decir esto que para poder calcular esto de acá, para nosotros va a ser que los iones, ¿cierto? Equivalentes son 2, ¿ya? Por las cargas del sulfato de cobre. Por lo tanto, acá a nosotros nos va a quedar que los moles equivalentes van a ser la masa sobre el peso molecular, y esto está dividido en 2, ¿ya? De esa forma vamos a poder calcular los moles equivalentes. Ya, entonces, acá para poder terminar esto, tenemos que primero saber cuál es el peso molecular. Entonces, acá nosotros habíamos dicho que el peso molecular del sulfato de cobre pentahidratado era de 250 gramos, ¿se acuerdan? Entonces aquí vamos a tener 250 gramos en mol. Ya, entonces con esta información podemos calcular los moles que andamos buscando, los moles equivalentes. Ya, que van a ser la masa dividido en. Ya, aquí van a ser los 250 gramos mol sobre los dos equivalentes. Ya, entonces esto nos quedaría como la masa dividido en 252 son 125, ¿no? 125 gramos mol equivalente. Mol equivalente. ¿Ya? Ahí. Entonces, ahora podemos decir lo siguiente. Igual que la molaridad que habíamos calculado antes. La normalidad que nosotros nos dan es de 0,05 normal. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? 0,05 normal es igual a la masa que andamos buscando del sulfato de cobre, dividido en 125 gramos mol equivalente, y todo eso dividido en el volumen en litros. Ya, y aquí el volumen que tenemos que encontrar de la solución es de 50 ml. 50 ml. Si los 50 ml lo dividimos en 1000, va a quedar 0,05 litros. Ya, entonces acá son 0,05 litros. Por lo tanto, la masa que andamos buscando aquí nos va a quedar como 2 se multiplican, va a ser 0,05 normal, que es lo mismo que tener mol sobre equivalente por litro, ¿cierto? Por 125 gramos mol. Ya, aquí el equivalente tiene que ir arriba. Sobre aquí este va arriba. Aquí gramos equivalente. Ya, ¿por qué? Porque se tienen que simplificar las unidades. Ya, ahí por los 0,05 litros. Mira, 0,05 litros. Entonces fíjense acá que se vale. El equivalente con lo equivalente, los mol con los mol, los litros con los litros. ¿Y qué me queda? Los puros gramos. Entonces aquí la masa es 0,05, ¿cierto? Por 125 por 0,05. Ya son 0,3125 gramos del sulfato de cobre pentahidratado. Ya, eso. Ya, entonces aquí el procedimiento es lo mismo que el anterior. Sí, que el procedimiento es igual. ¿En dónde? Ustedes en el video reloj, ¿cierto? Van a pesar en la balanza. ¿Cierto? Aquí van a pesar 0,325, perdón, 0,3125 gramos del
sulfato de cobre, ¿cierto? Ya, el procedimiento. Ya, después de que tengamos eso, ¿cierto? Que esto es pesar. Después de pesar, vamos a llevarlo a un vasito, ya, un vasito chiquitito. Vamos a suponer que es un vaso precipitado, en donde ustedes van a tomar esta solución, este sólido, ¿cierto? Lo van a agregar aquí y esto lo van a diluir con un chorrito de agua, ¿ya? Algo bien poquito porque créanme que aquí tenemos que llenar el matraz, que es bien pequeño, es de 50 ml, imagínense, 50 ml más chico que 100. Entonces aquí tienen que agregar, no sé, 1 ml de agua, 1 ml de agua, ¿ya? Con la lapicera. Después ustedes agitan, ¿cierto? Revuelven ahí, que quede bien diluido todo esto, que quede bien homogéneo. Y acá lo llevamos a el matraz, ¿cierto? Y al igual que antes, ¿cierto? Acá, dentro del matraz, va la solución del CuS4. Ya que ustedes están diluyendo aquí, esta, ¿ya? Luego van a agregarle agua destilada hasta el aforo, ¿ya? Hasta el aforo. O sea, la idea es que llenen de agüita hasta ahí, ¿cierto? Vean el menisco que esté bien. Y después esto lo etiquetan, ¿cierto? Ahí. Usted después lo tapa, ¿cierto? Lo tapa, lo agitan unas 3 veces, que quede bien homogéneo y le agregan la etiqueta. Ya, la etiqueta tiene que decir, son 0,05 normal, ¿cierto? 0,05 normal de CuSO4 por 5. Ya, eso es la etiqueta. Y ahí tenemos la concentración normal, tenemos la concentración molar de nuestro segundo experimento, la segunda solución y del primero, ¿ya? Si aquí lo que más nos interesa es saber cuánto es la masa. ¿Bien? Ya. Entonces, ya que tenemos eso, chicos, nosotros ahora podemos hacer la última parte que corresponde a la dilución, ¿ya? A usted le había explicado anteriormente que las diluciones, nosotros tenemos un matraz 1, ¿cierto? Esto tiene una concentración 1 y un volumen 1. Generalmente nosotros tenemos que ocupar las diluciones para, la palabra lo dice, diluir. Diluir significa agregar más agua o bajar en la concentración. ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo, si yo saco del primer matraz, imagínense que yo tengo sal con agua, por ejemplo, y está muy concentrada. Si yo saco una porción de esto, un volumen, ¿cierto? Saco un volumen, ese volumen, si yo lo llevo acá, al segundo matraz, ese pequeño volumen va a estar aquí, ¿ya? Y todo el resto de agua. Entonces, pues, ¿qué hago yo? A todo esto le agrego agua hasta enrasar, ¿cierto? Estar afuera de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir uno? Perdón, ¿qué quiere decir primero? Que la concentración 1 es muy alta. O sea, de este matraz número 1 hay una concentración muy alta. Cuando yo saco una porción y lo llevo acá, ¿cierto? Y saco este volumen 1 y lo agrego al segundo matraz, quiere decir que en el segundo matraz, yo como le estoy agregando más agua, quiere decir que aquí le estoy bajando la concentración que tenía respecto al primer matraz. Y eso se le conoce como diluir, y agregar agua en el fondo, y que quede menos concentrado. Entonces, ¿qué podemos decir acá? La primera solución es más concentrada, ¿ya? Es más concentrada. La diluida es menos concentrada. Si más concentrada, lógicamente, para bajarle la concentración hay que agregar agua. Entonces se agrega agua. ¿Para qué se agrega agua? Para que esté diluida.
Entonces podemos decir dos cosas. Que la concentración 1, al estar más concentrada, nosotros la vamos a llamar como solución madre o solución concentrada. Ya se conoce como solución madre o concentrada. Y a la segunda en la solución diluida. Para eso se hacen las diluciones. ¿Ya? Y esto se aplica mediante una ecuación, que se llama la ecuación de dilución. Entonces, esta ecuación nos dice que nosotros vamos a tener una concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Generalmente, acá lo que nosotros pedimos es cuánto vale el volumen 1, perdón. El volumen 1 que viene de la primera concentración, esa, para después llevarlo a una concentración 2 que va a tener un volumen 2, que es el volumen del matraz. Entonces, si a mí me piden el volumen 1, yo digo, bueno, el volumen 1 va a ser la concentración 2 por el volumen 2, y esto está dividido en la concentración 1. Y siempre tienen que estar en las mismas unidades. Si el volumen está en ml, el volumen 2 también tiene que estar en ml. Si la concentración 1 está en molaridad, la concentración 2 también tiene que ser en molaridad. Nunca pueden ser diferentes. La idea es que después, cuando se multiplique y se divida, se eliminen las unidades. ¿Ya? Entonces, con esa información, chicos, nosotros nos dicen: prepare 200 ml de una solución de NaCl de concentración, ya, a partir de la solución en 1,1. Ya, entonces miren, ¿cómo lo hacemos? El procedimiento experimental es bien fácil. Ya, acá en el procedimiento experimental, nosotros tenemos un primer matraz y vamos a tener el segundo, ¿ya? El segundo matraz que nosotros tenemos que hacer es de 200 ml de esta concentración. Ya, entonces aquí este matraz es de 200 ml y la concentración es de 0,001 molar. 0,001 molar. Ya que esto es lo mismo que tener 1 por 10 elevado a menos 3 molar. Ya. Ya, y nos dicen que es a partir de la primera solución, o sea, del primer experimento que nosotros hicimos. Este de acá, ¿se acuerdan? Tenemos 1,71 por 10 elevado a menos 2 molar. Entonces acá tenemos 1,71 por 10 elevado a menos 2 molar. ¿Ya? Pero el volumen de este matraz, el volumen de ese matraz es, les digo ya, es de 100 ml. Ya, entonces miren, tenemos acá el matraz de 100 ml, tenemos que ir al doble, miren, este es de 100 ml. Ya, entonces la pregunta que a mí me hacen es: ¿cuánto volumen de estos 100 ml que están aquí, qué volumen tengo que sacar yo para poder agregarlo acá, ¿cierto? Y después para poder enrasar ahí hasta los 200 ml en este matraz? Entonces la pregunta es: ¿qué volumen 1 del matraz número 1 tengo que sacar cierto volumen para llevarlo a un segundo matraz que tiene un volumen 200 ml y una concentración de 0,01 molar? Entonces, ¿cómo quedan estos datos? Estos datos dicen que el volumen 1 no tenemos idea. La concentración 1 es 1,71 por 10 elevado a menos 2 molares. Ya, eso es para el primero. El segundo es de 200 ml, ¿cierto? 200 ml, y la concentración 2 es de 1 por 10 elevado a menos 3 molar. Ya, entonces, por la ecuación de dilución, ustedes van a decir, bueno, C1 por B1 es igual a C2 por B2, o el volumen 1 va a ser la concentración 2, que es 1 por 10 elevado a menos 3 molar, por 200 ml, dividido en
1,71 por 10 elevado a menos 2 molar. Y ahí no tiene que dar el volumen 1. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, les va a dar 11,7 ml. ¿Por qué es importante este volumen? Porque esto es lo que tenemos que sacar de la primera solución. Pero yo recomiendo acá que el volumen que saquemos, como son 11,7, vamos a ocupar una pipeta graduada de 10. Entonces es mejor que calculemos con un volumen de 12 ml. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que sacar un volumen de 12 ml con una pipeta de 10 ml y esa van a después llevarlo el segundo más atrás. Ahora me explico. Esto de aquí, aquí. Ya, entonces miren, aquí tengo el primer más atrás, ¿cierto? Y aquí esto eran 100 ml, ¿cierto? Esto tenía una solución de NaCl. Tenía 1,71 por 10 a la menos 2 NaCl. Eso habíamos quedado. Ya, aquí nosotros vamos a sacar. Ustedes van a sacar allí un volumen. Ese volumen 1. Que eran 12 ml. Ya, pero ese lo van a sacar con una pipeta. ¿Cómo lo van a sacar? Mira, aquí vamos a pipetear con la propia pipeta, lógicamente. Entonces acá, si ustedes van a ocupar esta propia que la hemos visto esto en el semestre. O sea, con la pipeta va a ser flaquita, ¿ya? Es como algo así. Ahí. Ya, la idea es que de la propia pipeta, o sea, de la pipeta, perdón, ustedes primero saquen dos volúmenes, uno que sea de 10 ml, ojo que la pipeta sea de 10 ml, ya eso hay que verlo primero. La pipeta tiene que ser de 10 ml. Entonces, ustedes van a sacar ahí, primero van a sacar 10 ml y luego 2 ml. Van a hacer dos pasadas. Y eso después lo agregan al otro más atrás, al segundo. Aquí. ¿Ya? Que este más atrás de 50, ¿no? Perdón, 200. Es más grande. 200 ml. Y aquí vamos a tener 200 ml. Cuando ustedes agregan los 12 ml, ¿cierto? Va a estar como por ahí más o menos. Y después ustedes lo que van a hacer es agregar agua. Agua, ¿cierto? Destilada. Hasta el aforo. Después de que completan con el aforo, ¿cierto? Ustedes le van a agregar una etiqueta acá. Y la etiqueta, ¿cierto? La etiqueta tiene que decir una solución de 1 por 10 elevado a menos 3 molar de NaCl. Eso tiene que ir en la etiqueta. Que va a ir ahí. Ya, porque eso es lo que nos piden. ¿Ya? 0,01 molar es lo mismo que tener 1 por 10 a la menos 3 molar. ¿Ya? Tenía que ser. Ya, entonces eso tenemos que hacer primero, ya jóvenes, pero recuerden, aquí la pipeta es de 10 ml. Y esa pipeta sacan dos medidas y lo agregan acá. Después agregan agua hasta enrosar. Ya, hasta formar el menú. Después lo agitan y queda bien. Ya, y luego acá en la última nos dice que a partir de. Ya hay que hacer lo mismo. Entonces, miren, acá tenemos dos matraces. Nosotros tenemos un matraz aquí. Vamos a hacer los tiros. Este de acá. Voy a tratar de copiar esto de aquí. Pero acá vamos a tratar de copiar lo más importante. Creo que
acá. Acá lo único diferente con la anterior es que tenemos otro dato. Acá tenemos otro dato. Los datos acá. Tenemos que nos piden calcular el volumen o no. Pero acá tenemos que cambiar. Esto es diferente. ¿Ya? Esto cambia y esto también. ¿Cierto? Entonces esto cambia. Porque ahora nos piden creo que una normalidad. Ya, acá tiene que decir 2,5 por 10 a la menos 3 normal. Ya, ojo con eso. Porque nuestra solución 3 era 0,05 normal, ¿se acuerdan? Ya, entonces aquí vamos a cambiar esto de inmediato, ¿ya? Aquí esto era... Esto es normal. Ya, entonces ahora sí vamos a ocupar esto. Sacamos eso, agregamos esto. Entonces, nos dicen que tenemos que llegar a una concentración, ¿cierto? De 2,5 por 10 elevado a 3 normal. El volumen es de 100 ml, el matra. Y, espérenme un momento, jóvenes. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Necesito... Ya, muy bien, continuemos. Entonces, miren, jóvenes, como tenemos esto teníamos esto de acá. Ya, perdón, ahora sí. Ya continuemos. Entonces acá tenemos que cambiar algunas cosas, ¿cierto? Entonces aquí esto es diferente. Esto es diferente también, ¿cierto? Y este volumen va a ser diferente. Ya, tenemos nuestra concentración 2,5 por 10 a la menos 3 normal, 100 ml. Y la concentración 1 tenemos que ir a buscarla. Ya, esta es la que no recordamos. Es del tercer experimento, ¿cierto? Este es el 2. Este, vamos a numerarlo, ¿cierto? Este es el experimento número 4. Y el experimento número 5, este. Ya vamos a hacer 5 soluciones. Ya, ok. Entonces tenemos que ir a la número 3. Aquí. Ya. Tenemos acá, ¿cierto? 0,05 normal. Y el matraz es de... El matraz era de 50 ml. Ya, entonces, antes que se nos olvide aquí, este matraz es de 50 ml. Y 0,05 normal. Ya, entonces aquí es 0,05 normal y es de 50 ml. Imagínense más chiquitito. Ya, 0,05 normal. Ya. Acá, jóvenes, tenemos que llevar acá al matraz que son de 100 ml. Y la concentración es de 2,5 por 10 elevado a menos 3 normal. Y el matraz de 100 ml. ¿Cierto? Ya, entonces aquí la concentración 1 son 0,05 normal. Entonces aquí vamos a multiplicar 100 ml por 2,5 por 10 elevado a menos 3 normal, dividido en 0,05 normal,
Se elimina lo normal, ¿cierto? Y vamos a multiplicar eso. Aquí, 100 por 2,5 por 10 exponente, ¿cierto? A la menos 3. Ya, y eso, ¿cierto? Está dividido en 0,05. Ya, son 5 ml. Ya, entonces aquí tenemos que sacar 5 ml. Ya, 5 ml. Ya, y esta solución, ¿cierto? ¿Se acuerdan que este era sulfato de cobre? Este era sulfato de cobre. Y acá también, pues tiene que ser sulfato de cobre. ¿Ya? Ahí nos dice, sulfato de cobre pentatratado. Ya, entonces, aquí vamos a ocupar lo mismo literal. Lo vamos a pegar acá. Ya, y aquí, como son 5 ml, podemos ocupar nuevamente una pipeta de 10 o si quieren una pipeta de 5 ml. Ya, y aquí van a sacar 5 ml. Esto es menos, ¿cierto? Van a sacar 5 ml. ¿Ya? Entonces aquí este volumen van a ser 5 ml. Ya, y acá eran, ¿se acuerdan que esto estaba al revés, no? Esto eran 0,05 normal, ¿cierto? Del Cu SO4 por 5 agua. Y esto es de 50 ml. Ya, y acá lo vamos a llevar al matraz de al matraz de 100 ml. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos a sacar esto de acá. Estos son 100 ml. Entonces después agregamos agua hasta el aforo, ¿cierto? Vemos el menisco y aquí la etiqueta tiene que decir, la etiqueta tiene que ser un poquito más grande. Van a ser los 2,5 por 10 a la menos 3 normal. Esto aquí 2,5 por 10 elevado a menos 3 normal de CuSO4 por 5 agua. Y ahí esa etiqueta, chiquillos, tiene que ir ahí, ¿ya? Y con eso tendríamos listo todos nuestros cálculos. Bien, entonces, con esto, en base a esto, yo les recomiendo, chicos, que estudien para el control de entrada porque van a hacer puros cálculos y necesitan calculadora. ¿Ya? Así que espero que estén bien, nos vemos en el laboratorio y que sea buen mes de junio, ya que como les digo, nos queda junio y mitad de julio más o menos y con eso cerramos el año. ¿Ya? Así que espero que estén bien, cualquier consulta me la pueden hacer vía correo. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.